Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Pei. Yo soy Natacha. Y yo soy Edu. Muchísimas gracias por conectarse a este episodio. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante especial. Queremos darle las gracias a todas esas personas que han usado su testimonio, que han usado el Evangelio para predicar a todas esas personas que no han conocido del Señor. Porque hoy básicamente vamos a hablar de muchos de ustedes. Vamos a hablar acerca de la persecución. Vamos a hablar acerca de lo que dice la palabra acerca de esas personas que fueron perseguidas. Lo que dice la historia acerca de personas que predicaron y fueron perseguidas en los primeros siglos. Y que hoy en día todavía siguen siendo perseguidas. Entonces, este es un tema bastante especial, bastante delicado. Si estás viéndolo y tú eres una de estas personas, queremos darte las gracias por tu valentía. Gracias porque has usado el llamado que te ha dado el Señor para sin miedo ir y predicar su evangelio. Así que queremos bendecirte, queremos darte las gracias y bueno, esperemos que este episodio sea de gran bendición para tu vida. Vamos a estar leyendo la palabra en el Mateo capítulo 5, verso 10, donde está hablando nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte y dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, nada más y nada menos. Bienaventurados sois por mi causa, porque por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, obviamente nosotros también probablemente vayamos a recibir persecución. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando, diciéndole a todas esas personas que estaban escuchando de que la persecución no va a ser un secreto. La persecución va a ser algo que van a vivir. De hecho, un poco más adelante también el Señor dice que en este mundo vamos a vivir aflicción. Sin embargo, que no tengamos temor porque Él ha vencido al mundo. Amén. Entonces, ese es nuestro Señor Jesucristo hablando y diciéndonos todo este tipo de cosas y nosotros creyéndolas. Así que bueno, de esa base vamos a partir para continuar con este día de podcast. Sí. Bueno, la persecución de los cristianos se refiere a las campañas de hostigamiento, tortura, encarcelamiento y ejecución dirigida contra los seguidores de Jesús, desde los primeros siglos del cristianismo hasta la actualidad. Esta persecución ha sido impulsada por diversos factores políticos, sociales y religiosos, y varió en intensidad según el gobernante o el periodo histórico. Esta persecución ocurre tanto en países con gobiernos autoritarios como en aquellos donde predominan religiones no cristianas. Puede involucrar desde discriminación social hasta violencia extrema. Lo cual están viviendo muchísimas personas hoy en la actualidad. Sí, se dice que actualmente hay más de 360 millones de cristianos que enfrentan persecución, pero a niveles bien fuertes, como muerte, encarcelamiento, horrible. O sea, es una cosa súper sorprendente. Y hay unas estadísticas que dicen que a nivel mundial, 1 de cada 7 cristianos enfrenta persecución. Y por ejemplo, en África, 2 de cada 5 cristianos enfrentan persecución. En Asia, 2 de cada 5 también. Y en América Latina, 1 de cada 15 personas cristianas enfrentan persecución diariamente. Y también hay otra estadística que dice que en el año 2023, más de 5.000 cristianos fueron asesinados por su fe. Casi 4.000 más fueron secuestrados y casi 15.000 iglesias fueron atacadas o cerradas. Y más de 295.000 cristianos fueron desplazados a la fuerza de sus hogares a causa de su fe. O sea, son cifras alarmantes, sorprendentes, y que si uno no lee esta información, si uno no se educa con esto, es como está fuera de tu radar, completamente. Porque cuando tú vives en tu burbuja, que tú vas tranquilo a tu iglesia, libremente, hablas del evangelio en una casa, en un café, vas con una amiga, un amigo, y vas y hablas del evangelio en un lugar público,
tú no te puedes imaginar, o quizás si no sabes no sabes nada de esta información, quizás tú no te puedes imaginar que otras personas en otros países del mundo están sufriendo esta clase de persecución tan dura. Aquí en Estados Unidos hay muchos lugares donde, por ejemplo, escuelas que no están permitidas las Biblias. Y aunque haya como que una libertad de religión, entre esa libertad es como, ok, se respeta la religión de todo el mundo, pero aquí, por ejemplo, ningún profesor puede acercarse a alguien, así ese estudiante le diga, profesora, ¿será que puedes orar por mí? No se puede. O sea, está penado. Entonces, como que, entre comillas, hay libertad. Entre comillas. Pero es impresionante la cantidad de países que la gente sufre persecución cada día y lo que más me sorprendió fue, por ejemplo, en América Latina. Que en América Latina, países como México, Colombia, Nicaragua, pero más que todo son por temas políticos y religiosos. Porque, por ejemplo, en México vi un testimonio de una familia que son como una comunidad indígena. Y esta comunidad tiene sus propias creencias, como la mayoría de esas comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay como un jefe de tribu o algo así. Y esta persona ejerce literal poder con todo el mundo. Entonces resulta que ellos dicen que ellos creen en Jesús y les dijeron que se tenían que ir. Se tenían que ir, que tenían que dejar su casa. Y obviamente esa gente no tenía dónde irse. Y no se querían ir. Porque si esta es mi casa, ¿por qué tú me tienes que sacar? Y resulta que a la fuerza los sacaron. Entonces eso es una especie de persecución. Claro. Que quizás uno como ni te lo imagina. Que está pasando ahí, en tu país, ahí cerca de ti. Es duro. Es muy cierto como tú dices. La mayoría de las personas creen que las persecuciones sucedieron obviamente en el principio del siglo después de Cristo, que fueron, no sé, 300, 350 años, que son los que mayormente están guardadas, están escritas y la gente puede buscar y aparecen, pero la realidad es que, o sea, eso nunca ha cesado. Siempre se han mantenido las persecuciones y hay muchos países, sobre todo los países islámicos, que ellos no permiten que hayan cristianos. Ellos están en contra totalmente de eso. Son son estos grupos extremistas que... Sí, exactamente. Ellos son antisemitas también. Y obviamente no quieren los cristianos, pero tampoco quieren a los ninguna otra cosa. Sí, nada. Entonces, sí, pues como tú dices, hay que concientizarse porque es importante saber de estos temas. Hay mucha gente que se van como misioneros y van a predicar el evangelio y a entregar su vida literalmente y padecer por la obra de Cristo. Hay muchas personas también que envían qué sé yo, comida y cosas así, van en apoyo también. Y eso también es una parte de apoyar pues el evangelio como tal, de seguir adelante. Y este tema a mí de verdad me ha tocado mucho, me ha dolido porque tú puedes ver, y muchas veces nosotros como iglesia, creo que todas las iglesias, todos nosotros, muchas veces nos quejamos por cualquier tontería. Por lo menos no quería ir a la iglesia, o no me gusta ir a esta iglesia porque hace calor, no me gusta porque tal hermana me dijo esto, o tal hermano dijo aquello, ese pastor no me gusta cómo habla. Y entonces tú te pones a ver y esta gente literalmente están escondidos, metidos en búnker, pasando cosas súper difíciles con tal de estudiar la palabra, de compartir la palabra. Otros que han sido apedreados, que han sido torturados. Y uno se queja por tonterías que, o sea, de verdad, yo lo digo y me da así como un nudo en la garganta. O sea, me duele, literalmente me duele porque, o sea, nosotros
no somos agradecidos. Y yo me incluyo porque sé que en algún momento yo he sido parte de ese tipo de personas que no o sea, no toman en cuenta eso y o sea, la facilidad que tenemos nosotros para aprender del Evangelio, de hablar del Evangelio. O sea, nosotros estamos demasiado privilegiados aquí en este país. Y bueno, hay muchos países que también están privilegiados, pero... Sí. Da mucho pesar el pensar en eso que estás mencionando. El hecho de que nosotros aquí tenemos libertad de culto y en esta zona hay que perseguir a la gente para que vaya y se congregue, mientras en otros lugares, como los acabas de mencionar, hay que esas personas están siendo perseguidas porque quieren reunirse, porque quieren congregarse a hablar de la palabra. Entonces da pesar pensar en eso de alguna manera y sin embargo nosotros tenemos que siempre seguir siendo movidos a misericordia de que esas personas también necesitan del Señor. Y hablando de donde estamos nosotros en particular. Y necesitamos predicar el Evangelio. Es lo más que podemos hacer para que la gente pueda tener este tipo de convencimiento. Y esperamos que este tema sea de conciencia para que esas personas digan... Mira todas las cosas que ha tenido que pasar esa gente piadosa, esa gente que busca de Dios para poder llevar su evangelio, que es la única razón. Obviamente Dios en su misericordia, en su sabiduría eterna, Él iba a hacer que su mensaje y su palabra se mantuviera presente por el resto de la historia hasta que Él lo quisiera. Pero Él escogió de que fuese de esta manera, de una persecución, de una gente que año tras año, siglo tras siglo, década tras década han estado predicando su evangelio y han sufrido a causa de su evangelio. Él lo mencionó y sin embargo hoy en día nosotros somos resultado de que alguien llevó un mensaje y lo volvió a llevar sin saber hasta todas las cosas que pasaron hasta que nos llegó a nosotros. Entonces somos privilegiados, es verdad, somos privilegiados. Y sin embargo, bueno, estamos hoy aquí sensibles de corazón. Puedo notarlo hasta en el semblante con el que estamos de lo que genera hablar de este tema porque realmente vale la pena hablarlo. Vale la pena darle honra a esas personas que han decidido ser usadas por el Señor y sin miedo han puesto su vida en la línea para hacerlo. Es admirable y esperamos nosotros poder hacerlo de alguna manera. Nosotros no sabemos lo que depara el día de mañana. Si este país llegase a ser algún día también como esos otros. O si el Señor nos envía como misioneros a uno de estos sitios. Entonces no sabemos. Lo que tenemos que saber es como lo menciona la palabra. Vamos a vivir aflicciones, pero no, sin miedo porque el Señor que vive en nuestros corazones ya ha vencido al mundo. Entonces tenemos fe y certeza de que si algún día somos movidos a circunstancias como estos hermanos de nosotros, también vamos a mantenernos firmes y vamos a mantenernos predicando su evangelio. Sí, cuando salió que íbamos a hablar de este tema, a mí me sorprendió demasiado porque el miércoles de esta semana, el 15, hay una cuenta que yo sigo que se llama Puertas Abiertas. Ellos tienen años siguiendo la persecución y manteniendo la causa. O sea, ellos tienen como 60 años en esto. O sea, y cada año ellos sacan la estadística. Y el miércoles justamente ellos sacaron su estadística. A mí me encantó porque yo me metí en sus páginas y pude ver muchas cosas que, como estamos hablando, o sea, desconocemos. O sea, desconocemos totalmente y estamos desligados como cristianos. Entonces, allí yo vi un testimonio de una muchacha que se llama Jong Min. Ella es de Corea del Norte. Corea del Norte está en el primer lugar de persecución en la lista. Es el más fuerte. Es una persecución extrema. Y ella cuenta su testimonio allí. Y ella dice, lo voy a como a resumir porque el testimonio es un poquito largo. Ella dice que su papá era alcohólico. Que obviamente a ella toda la vida le dijeron que los misioneros eran lobos vestidos de oveja y que se tenía que mantener alejado de las Biblias y de los misioneros. Entonces ahí ya empezamos a ver la mentira del diablo, el adoctrinamiento, como obra en ese país. Entonces ella, por supuesto, pues hacía caso a lo que le decían. Pero cuando ella fue creciendo, su papá era alcohólico, muy alcohólico, la golpeaba, la maltrataba. Y un día, cuando ya ella estaba grande, su papá le dijo que tenía que ver qué hacía, que tenía que mantener la casa. Entonces, ella decidió irse de Corea a China.
y tenía que pasar un lago. Entonces ella decía, o sea, hay varios riesgos, que me deporten, me devuelvan y yo tenga un gran problema aquí con mi papá y con todo el mundo, o bueno, conseguir otra vida allá pues, y poder proveer para los que se quedan. Cuando ella ya empieza, que ya llega a tierra, lo primero que se le acercaron fueron cristianos. Y ella tuvo como la alerta como que... Los no puedo confiar en esta gente. Vestido de oveja. Entonces llegó a la casa y ella dice que fue la primera vez que escuchó el evangelio. Y que aún cuando le dijeron todas estas cosas, cuando ella escuchó la palabra de Dios, ella se sintió como que, ¿qué es esto? O sea, ella empezó a creer en Jesús, en la fe, y ahí ella tuvo clase. Me encantó porque ella dice que tuvo clase de discipulado, de liderazgo y estudios bíblicos. Entonces, todo esto es en una casita. Bien completa. Ajá. Entonces, ella pasó años equipándose, preparándose, y un día Dios le dijo, te tienes que devolver. Entonces, ella como que... Qué difícil. Cuando ella sabe que se tiene que volver, ella dice, yo no he perdonado a mi papá. O sea, yo no lo he perdonado porque si lo primero que pienso es que si me tengo que volver, lo voy a ver, yo no he perdonado. Entonces, ella dice que primero tuvo que perdonar para ella poder llevar todo lo que el Dios ya le había puesto. Y ella aún así, ella dijo, bueno, Señor, yo lo voy a hacer. Ella perdonó a su papá y se devolvió. Y ella, en el testimonio de ella, que lo da a puertas abiertas, y es un testimonio que ellos pueden certificar de que ellos están sosteniendo a esta muchacha de ir, venir a todo lo que ella ha crecido espiritualmente. Y lo que ella dice, yo lo anoté porque yo dije, me morí. O sea, cuando yo escuché eso, yo dije, Dios mío. Ella dice que oren por ella para terminar lo que el Señor la llamó a hacer, y que su familia puedan conocer a Cristo. Entonces, la petición de su corazón es que oren para que ella sea luz en medio de las tinieblas y que ella pueda expresarle y enseñarle a otros que nosotros como cristianos no somos lobos vestidos de ovejas, sino que somos las ovejas que literalmente queremos que otros vayan al rebaño. Entonces, para mí fue como que, Dios mío, entonces todos estábamos... Claro, yo pienso que este tema es tan delicado y todos nos adentramos de maneras muy diferentes, que obviamente todos estamos destrozados porque también entendemos y admitimos que nosotros estamos tan desconectados como todo el mundo. O sea, estamos muy desconectados de la realidad. Y bueno, si sigo hablando lloro. Sí. El detalle está en que si nosotros somos verdaderos cristianos, tenemos que vivir algún tipo de persecución. Esa es la realidad. Y si nosotros no estamos viviendo algún tipo de persecución, entonces tenemos que analizar cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir es que ahora tú te vayas a meter en la mezquita del Islam, donde predican otra religión, y tú empiezas a predicar el evangelio para que ellos salgan a querer apedrearte, porque la palabra dice que nosotros los cristianos verdaderos tenemos que ser perseguidos. Eso no es lo que estoy diciendo. Es que nosotros fuimos encargados con algo de parte del Señor. Bien sea para nosotros, siempre lo digo, tenemos talentos, tenemos habilidades específicas donde Dios nos posicionó a estar. Yo tengo la responsabilidad de predicar a las personas que trabajan conmigo. Yo tengo la responsabilidad de predicar a las personas con las que juego pelota. Eso es el lugar donde el Señor a mí me posicionó. Y si yo o todas las personas me ven a mí con agrado cada vez que yo predico el evangelio, o en realidad no lo estoy predicando, o no estoy predicando el evangelio correcto. Entonces, siempre tiene que haber un tipo de persecución, porque este evangelio, lamentablemente, a muchas personas les incomoda. Sí. A la persona que realmente está viviendo en las tinieblas, tiene dos opciones. Uno, es la respuesta, es la salvación, es la luz. Salí del pozo donde me encontraba, pasé de las tinieblas a la luz. O dos, estás tan sumergido en tu propio yo y en tus propias tinieblas que esto te incomoda a tal punto de que tú lo rechazas y muestras el rechazo. Entonces, la verdad es que nosotros como cristianos no es que tenemos que buscar la manera de incomodar a la gente, sino de que naturalmente lo que implica este mensaje es que a algunas personas le vaya a incomodar. Entonces, si nosotros no estamos haciendo o podemos pensar en que le caemos bien a todo el mundo, somos la monedita de oro de todo el mundo y tenemos personas que no conocen al Señor, entonces quizás
hay algo que no estamos haciendo bien, en un sentido de que necesitamos predicar más. Tenemos que concientizarlo y de alguna manera mostrar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y no sé si están de acuerdo conmigo, pueden completamente estar en desacuerdo, claro, pero porque esto es un tema donde fácilmente algunas personas van a escuchar, pero Argenis se volvió loco. ¿Cómo está diciendo que nosotros tenemos que, si no somos perseguidos, entonces no somos cristianos? Entonces, obviamente... No, yo entiendo lo que quieres decir. Básicamente es que el mensaje a muchos les incomoda y obviamente... Claro, nosotros no podemos obligar a nadie a creer, pero obviamente me ha pasado, y sé que nos ha pasado a todos, que somos insistentes en invitar a alguien a la iglesia. O somos insistentes en presentarle a alguien al Señor, o contar nuestro testimonio, o algo. Y, número uno, las personas siempre van a buscarte tu defecto nada más por ser cristiano. Es como que, no, esta persona, mira, y dice que es cristiana, pero hace esto y esto y esto y esto. Tú no te estás refiriendo a ese tipo de persecución o que hablen mal de ti, sino de que, ay, otra vez viene este cristiano. Exacto. O empiecen a hablar difamación de ti. Eso también es un tipo de persecución. Pero de la persecución que lleva toda esta gente, o sea, una persecución tan extrema, allí es cuando tú dices, o sea, esta gente de verdad... o sea, ellos nacieron con un corazón dispuesto a todo. Y nosotros podemos decir, tal vez, no, bueno, pero yo también, pero no lo he vivido. Pero yo a veces digo, Señor, o sea, equípame, o por lo menos ahorita equípame, para saber de qué manera puedo orar, de qué manera puedo ayudar, de qué manera puedo aportar. También nosotros entender que cómo podemos llevarle esto a nuestros hijos y que nosotros podamos pasar este conocimiento a la generación que viene, porque si nosotros, que tenemos tanta información, desconocemos tanto, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos también tengan este querer en su corazón de orar por estas personas, de aportar algo a las misiones? O sea... Y sí, pues lo que tú dices suena chocante, porque sí suena chocante, pero yo entiendo el sentido como tú lo estás diciendo con un corazón entendido de que las personas siempre van a buscar un defecto en ti o no les va a gustar lo que tú predicas. Sí, volviendo otra vez al tema de Corea del Norte. Corea del Norte, vamos a decirlo, no es que creen no es que tienen una religión, sino que ahí la mayoría es o tiene que ser ateo. Pero ahí se promueve una religión o un movimiento que se llama Juche, que es la ideología que exalta al líder supremo, que ya sabemos quién es. El señor ese malo. Sí, el presidente de ese país. Sí, entonces les voy a nombrar como que los 10 principales países que sufren persecución extrema. Corea del Norte de número 1. Tenemos Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Eritrea, Yemen, Irán, India. También en Nigeria es uno de los países donde la gente muere más por decir que son cristianos. O sea, ahí son... O sea, hasta más radicales o más... Donde hay más asesinatos. Exacto. Porque de lo que estuve leyendo, por ejemplo, en Nigeria, es que estos grupos extremistas van como por diferentes lugares, ciudades, y como toman los territorios, ellos llegan y matan a la gente. Sí. Queman las aldeas, queman los lugares, y es como, o sea, te tienes que salir a juro, o se enteran de que ahí la gente cree algo diferente, y peor, porque van como que con más rabia y peor. Y, o sea, es que te tienes que salir sí o sí, o te matan. Pero, o sea, es más como drástico que Corea del Norte. Porque, por ejemplo, leí que en Corea del Norte hay una ley que se llama pensamiento reaccionario. Entonces, esta ley de pensamiento reaccionario es que nadie puede publicar algún texto que venga de otro país, o sea, internacional. O sea, ningún texto. Y entre estos tenemos la Biblia, como por ejemplo, porque la persona que publique o haga público esto, vas preso. Lo meten preso.
Y entonces también dicen que allá existen estos campos de concentración, a muchas personas las mandan a estos campos de concentración, y se dice que actualmente hay más de 70,000 cristianos en esos campos de concentración haciendo trabajo forzado, actualmente. Y entonces también, por ejemplo, después que les nombré todos estos países, en muchos de estos países se dice que el 99% de la población, el 95% de la población, por ejemplo, creen en el Islam. O por ejemplo en la India, que el 80% creen en el hinduismo. Entonces, claro, un país que más del 80-90% tienen una religión muy marcada, que tú digas que tú eres cristiano, o sea, eres literal una minoría. Y es como que van a ir contra ti sí o sí, porque tienes un pensamiento totalmente contrario a lo que ellos están acostumbrados por miles de años. Y también leí que, hablando de las misiones, por ejemplo, se dice que las iglesias a nivel mundial nada más destina el 1% de sus recursos para apoyar misiones. Entonces imagínense ustedes, si nos ponemos a pensar en la actualidad, que tú dices, con toda la tecnología que tenemos, con el internet, todo el alcance que tiene las redes sociales, el tema de comunicación entre países, te agarras un avión, un carro, un barco, lo que sea. Tú dirás, ¿cómo es que todavía en la actualidad existen lugares donde no ha llegado el evangelio? Donde literalmente las personas no conocen la palabra Jesús, no conocen qué es una Biblia, no conocen absolutamente nada. Para mí eso que tú dijiste fue demasiado impresionante cuando lo estábamos hablando, porque yo dije, o sea, el 1% de todo el dinero que se recauda en las iglesias, solamente el 1% va destinado a esto. También yo leí algo parecido en esto que es Puertas Abiertas, que es la organización que se encarga de todo este movimiento de levantar a misioneros, de mandarles alimento. Como el principal de allí, él va de país en país, y él hizo un podcast que está en YouTube, que yo se los voy a poner aquí abajo en las descripciones, que de verdad no tiene desperdicio. Él cuenta allí muchos testimonios de pastores que ellos pagan hasta psicólogos postraumáticos, porque un pastor que él conoció, que está en estos países de Asia Central, de Asia Central, él iba a predicar el evangelio a otras aldeas, porque obviamente son como que hay muchos que están desplazados, que es por lo que tú dices, que empiezan a quemarles sus casas y a botarlos de las aldeas, y ellos se van de desplazados y viven como en unas, no sé, pero visualmente es como montones de ropa sucia, así, se meten a vivir así. Y él cuenta que este pastor, que él convivió con este pastor, le cuenta que un día él salió de la aldea a otra aldea a llevar la palabra de Dios, y que cuando llegó consiguió todo quemado y a su esposa y a su hijo muerto. Uy, no. Y cuando él dice que esto ha sido, o sea, claro, él tiene como un llamado, o sea, para tú ver esto y convivir con esto y seguir levantando todo esto, eso tiene que ser un llamado totalmente, ¿sabes?, de parte del Señor. Pero para mí, cuando yo empiezo a escuchar estas cosas y pienso en las iglesias locales, y que solo es el 1%, que claro que sí hay iglesias que obviamente tienen este corazón de enviar a misiones, dar ayudas para todo lo que se mueve en el exterior, pues, pero muchas otras que realmente no. Estábamos hablando que Argenis dice, bueno, pero es que también es como desconocimiento de las personas de no leer la Biblia, y es verdad. Pero yo también digo que los pastores deberían alzar oraciones por esto. Exacto. O sea, por las persecuciones, por las cosas que nosotros, si nosotros como cristianos estamos tan sorprendidos por estas cosas que están sucediendo,
Que sí, que nosotros tenemos tecnologías que nosotros mismos podemos buscar por Google, que nosotros, todo lo que hicimos para traer este episodio es la realidad. Pero también nosotros nos congregamos y yo pienso que es responsabilidad gigante de las iglesias llevar esto a todas las personas, pues. Entonces, a mí me impactó eso que dijiste. Yo dije, Dios mío, o sea, ¿dónde estamos nosotros? Sí. Súper duro. Hablando bíblicamente, podemos ver que por la misma fe, muchos experimentaron persecuciones. En Hebreo 11:36 al 38 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas. O sea, me imagino que escondiéndose. Como dice la frega, que estaban literal, de ropa sucia, perdón. Pobres, angustiados, maltratados, de las cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. O sea, es literalmente lo que se está viviendo ahorita. O sea, me imagino que en esa época quizás era un poco más difícil, pues no sé, era sí, más... es complicado. Sí, porque ahorita, a pesar de todo, que igualito eso no me parece que sea algo fácil, ahorita obviamente hay más facilidades. A pesar de que estén pasando por cosas difíciles, a esa época, hasta me imagino que no comían por mucho tiempo, no podían conseguir nada porque tenían que estar escondidos todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces es súper, súper difícil. Y otra historia que a mí me encanta, o sea, que es muy brutal, es la historia de Esteban, que fue el primer mártir de los cristianos. La historia de él está en Hechos 7. Es bastante larga. Él lo agarran por estar predicando el evangelio. Lo agarran obviamente los judíos, los religiosos. Y o sea, lo iban a meter preso y él quería o sea, como hablar de que era lo que él estaba haciendo, porque él estaban como inculcando o diciendo que él estaba hablando en contra de Dios, y o sea, y comenzaron a inventar cualquier tipo de cosas en contra de él porque querían o meterlo preso o apedrearlo. Entonces él resulta que él comenzó a predicar, comenzó a hablar desde las épocas de Abraham, a toda la historia, o sea, como explicando, mira, presentando su defensa. Exactamente. O sea, yo sé yo creo en Dios, yo creo en todo lo que Dios ha hecho. Entonces quería leer el versículo cuando ya él fue mártir, pues. Entonces dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Esto habla de los religiosos. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí esa última parte, o sea, esa es la parte que más me mata, pues la parte que más me gusta. O sea, él estaba muriéndose literal con personas que desde un principio inventaron cualquier cosa en contra de él, lo apedrearon. No me quiero imaginar qué poco de cosas le dijeron. Y con todo eso, el amor que había en su corazón para decir: Señor, perdónalos, perdónales este pecado. Es bastante duro, bastante duro. Y me encanta, o sea, no es que me encanta, sino que ahí nombran a alguien muy especial que todos amamos, sobre todo a Argenis, que es el apóstol Pablo, que él también fue perseguidor Sí, él también fue perseguidor de la iglesia, sí. Tal cual. Lo que le tomó fue un encuentro con Jesús para después convertirse en una persona perseguida. Pasó de perseguidor a perseguido también. Sí. Entonces, la pregunta que se pueden estar haciendo muchas personas es: ¿por qué
alguien voluntariamente va a poner su vida en riesgo y va a decir, ahora yo, o sea, yo voy a ir a vivir persecución o tengo el llamado de ser misionero, entonces voy a meterme en estos sitios donde no ha llegado el evangelio sin saber con lo que me voy a encontrar. Es que el Señor dice en Mateo 28 de que Él nos ha... todo poder, toda potestad les da aquí en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, hablamos del bautizo ya, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nuestra gran encomienda es ir a predicar el Evangelio. Entonces, cuando vemos, pero es la encomienda y ¿cómo hacemos eso? Y la pregunta también es como que, ¿por qué también tendríamos motivación de hacerlo? Es porque también queremos hacer la voluntad de Dios. Es porque queremos hacer lo que Jesucristo nos mandó. Claro. Cuando leemos también la palabra en Juan 15, 13, dice Jesús hablando... 15:20. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y esta es la parte más importante, si hacéis lo que yo os mando. Es decir, nosotros somos amigos de nuestro Señor únicamente es cuando hacemos lo que Él nos mandó. ¿Y Él nos mandó a qué? A predicar el Evangelio. Y después un poco más adelante, para terminar aquí, mi parte, dice el apóstol Pablo, también hablando ya cuando era perseguido, diciéndole a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso está hablando directamente a todos nosotros. Todos los que queremos vivir por el Señor, de alguna manera vamos a recibir algún tipo de persecución. Sí. Bienaventurados aquellos hermanos que están viviendo esa persecución extrema y drástica. Bienaventurados nosotros que hoy queremos ser parte de ese grupo que sin miedo predica el Evangelio, sin saber lo que nos vamos a encontrar el día de mañana allá afuera. Sí. Y sin embargo, hoy estamos aquí firmes sabiendo que queremos agradar a nuestro Señor. Y esa es la motivación de cada uno de nosotros. Romanos 8, del 35 al 37 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, es como, a pesar de cualquier cosa que estemos pasando en este mundo, es como... Eso no es lo más importante. O sea, lo más importante es que nuestra relación con Dios y la promesa de que cuando muramos vamos a estar con Él. Sí. Que para la eternidad. Entonces, como que no importa cualquier pesar, o si tuviste o si estás teniendo una vida en esta tierra muy horrible, muy fea, muy... difícil. Sí, muy difícil, porque es verdad, hay gente que de verdad tiene una vida bien difícil. Pero nada, guárdala, o sea, como que guarda en ti, en tu corazón, en tu mente, y que esa sea tu paz, tu tranquilidad, y que todo en esta vida pasa, y que si tú sabes que tú estás dando lo mejor de ti y estás haciendo lo que tienes que hacer, la promesa más grande es que si el día de mañana partimos de esta tierra, vamos a morar con Él para la eternidad. Amén. Pero, aunque a veces uno no lo ve así, porque obviamente todos queremos tener una buena vida y para eso trabajamos y hacemos todas las cosas que hacemos, pero hay que entender que ni el dinero, ni lo material, ni somos eternos en esta vida, es lo más importante. O sea, lo más importante es que tengas a Cristo en tu corazón, que compartas el mensaje y creer en la promesa de que el día que partamos de esta tierra, vamos a morar con Él en la eternidad. Amén. En Romanos 12, 4, 5 dice que nosotros somos un cuerpo y que no todos tenemos las mismas funciones. Y yo tengo que admitir que cuando yo escuché, cuando estaban hablando en donde busqué toda la información y hablaron de este versículo, yo le dije, Eduardo, tengo que admitir que yo minimicé el cuerpo. Yo siempre vi como la iglesia local
el cuerpo. Y uno siempre dice, pero es que todos somos un cuerpo, aquí hay espacio para todos, no todos tenemos las mismas funciones, todos tenemos que estar juntos para funcionar. Y cuando tú asocias esto también con los que están siendo perseguidos, con los misioneros, con todos los que están fuera de la iglesia local, también haciendo la misión que el Señor los mandó a hacer, a mí se me abrió una infinidad de cosas que yo dije, o sea, somos un cuerpo y siempre oramos por el cuerpo, pero no intencionalmente. No entendiendo que tenemos que orar por los misioneros, por los perseguidos, por las personas con persecución extrema, severas, leves, medias, por las personas que están siendo desplazadas, o sea, por tantas cosas. Y de verdad quería admitir esto porque yo sé que primero no soy la única que minimiza el cuerpo de Cristo y número 2 también para concientizar que de verdad necesitamos entender que somos el cuerpo y que necesitamos mantenernos en oración los unos por los otros y que tenemos que mantenernos en amor los unos por los otros. Así como estábamos hablando también del 1%, también sabemos que hay iglesias que de verdad aman y tienen un corazón de apoyar a las misiones. Nosotros venimos de una iglesia así. Con pastor que se había ido a la selva, que ayudó a traducir Biblia, sí, o sea, al Amazonas. O sea, también conocemos personas con pasiones fervientes en su corazón, vivas, activas. Y nosotros orar por nosotros también, tener eso en nuestro corazón, es mantenernos activos y pendientes de quién necesita ayuda, quién necesita algo para mantener su ministerio a flote. Yo voy a poner abajo el link de la página de Puertas Abiertas. Ellos tienen un calendario de oración, eso a mí me pareció impactante, porque tú te registras y ellos te envían mensualmente o semanalmente por personas que están pasando situación como esta muchacha, la coreana, ella se llama Jongmin. Entonces ellos te mandan diferentes historias para que tú, diferentes historias activas pues que están sucediendo en el momento, para que tú empieces a orar con tu familia, tengas tiempo de oración, incluyas a tus hijos. Eso a mí me pareció espectacular, me pareció demasiado hermoso. Entonces voy a poner allí, ellos también reciben donaciones, pues a ellos directamente en su página. Y bueno, por mi parte... Sí, exacto. Eso que hace esa organización me parece excelente porque... Tú dirás, ok, pero ¿qué puedo hacer yo? Aquí, yo estoy así en mi casa o en mi cama viendo el teléfono, viendo aquí el podcast. Ahora, ¿cómo puedo yo ayudar a esas personas, a esos misioneros o a esas organizaciones? Por ejemplo, uno se mete en la página de ellos y ves arriba, a la derecha, que tienen ahí donar. O sea, una manera puede ser donando o buscando alguna organización que necesita ayuda. Que esa ayuda puede ser desde, no sé, puedes venir aquí a la oficina, por ejemplo, si no es que tienes que ir al país, no sé, a colaborar, a buscar más ayuda, o vamos a orar, o si tienes la posibilidad económica de dar, lo puedes hacer. Pero para mí lo más importante es eso, de orar. O sea, porque eso es algo que puedes hacer todos los días, en cualquier momento. Ser intencional con eso, en orar. Yo escuché un testimonio de una muchacha. Ella estuvo presa en un país islámico por decir que era cristiana. Entonces ella dice que cuando ella estaba en la cárcel, ella dice que ella podía sentir las oraciones de las personas que oraban por ella para que saliera. Y que ella pudo salir. Y que hoy en día ella está libre y vive tranquila con su familia, pues, pero fue duro porque duró un tiempo presa. Y, o sea, te invitan a eso, a que ores por esas personas, porque muchas veces oramos para nosotros. Y se nos olvida todas esas cosas que están pasando en el mundo. Y que con unos minutos de tu tiempo que te tomes para orar por esas personas, o sea,
uno a veces piensa que no, pero sí estás aportando para algo. A mí me encanta una promesa que el Señor le dejó a ese tipo de personas que están pasando por persecución y tribulaciones, porque yo decía, wow, qué duro que ellos pasen por eso. Obviamente ellos van a ser salvos igual que yo y que todos nuestros hermanos en Cristo, pero, o sea, wow, a ellos les ha tocado muchísimo más duro que uno. Y en Apocalipsis 2 estaba hablándole a la iglesia de Esmirna y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendrán tribulaciones. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Espectacular. Entonces, ellos van a tener su premio por haber pasado por todas esas tribulaciones y mantenerse fiel. Momentos tan difíciles. Amén. Entonces, bueno. Creo que con eso cerramos. Sí. Espectacular ese último verso que acabas de leer. De verdad que nos da muchísima alegría saber que todas esas personas que están sufriendo este tipo de cosas tienen ese galardón en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y como tú mencionaste, pues nuestra eternidad ya fue pagada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy sabemos que estamos en este mundo, mañana no sabemos, pasado mañana no sabemos. Pero lo que sí sabemos y lo que tenemos certeza es que el día que partamos de esta tierra, vamos a la morada celestial con nuestro Padre Celestial. Amén. Así que con eso cerramos el episodio de hoy. Guarda, comenta, comparte. Estamos felices porque realmente esta semana muchas personas escribieron, muchas personas interactuaron. Y de verdad estamos felices porque sabemos y entendemos que lo que estamos haciendo lo hacemos para el Padre, primeramente, y porque nos toca hacer nuestra parte. Ya muchas personas están haciendo sus partes y nos queda a nosotros orar por ellos y pues nosotros hacer lo que el Señor nos llamó, y los invitamos a ustedes también a concientizar y a preguntarse, o sea, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál realmente es mi llamado? ¿Qué es lo que realmente tú me estás llamando a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por quién tengo que orar? Cada uno de nosotros tenemos algo que el Señor ha puesto en nosotros, y si aún un propósito, y si aún lo tienes apagado o te lo estás preguntando, créeme que el Señor te va a responder y el Señor tiene un propósito para ti. Amén. Sí. Gracias. Bye.